Sotelo. Bienvenidos a todos. A continuación, para iniciar esta conferencia, tenemos la palabra de la señora Ministra de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes. Gracias, señora Sotelo, por estar aquí presente. Gracias, viceministro Chigua, por estar aquí también. El señor Carvajal, al señor Falla y obviamente al viceministro que nos acompaña. Gracias también a los medios por hacer una cobertura de este anuncio tan importante y creo yo tan esperado por todos los peruanos y peruanas. Y digo todos porque últimamente, los últimos meses, solo hemos escuchado malas noticias del fondo, pero hemos escuchado malas noticias de un pasado y hoy estamos aquí en un nuevo presente y sobre todo con la esperanza de un nuevo futuro. Fondo Mi Vivienda viene hoy a presentarse con las manos limpias y con la dignidad de trabajar por aquellos que más sufren y que hoy no tienen una vivienda digna. Estamos hablando de casi 2 millones de peruanos, 1.8 millones para ser exacto. Aproximadamente 1,5 millones de peruanas y peruanas a nivel urbano y aproximadamente unos 300.000 en medio rural. Como ustedes pueden ver, hay un nuevo logo, pero eso es la parte superficial del cambio y de la reestructuración que hemos venido gestando todos estos meses. Ustedes recordarán, ya hace algún tiempo yo anuncié que se iba a hacer un cambio fundamental en Fondo Mi Vivienda y todos estos meses es lo que se ha venido gestando, a veces en silencio, a veces con mucha incomprensión, con presión porque no se veían algunos cambios, pero hoy ya está todo el directorio conformado y gran parte de la plana dirigencial también seleccionada a través de un sistema de headhunter y no a dedo como se hacía anteriormente. Hoy, como les digo, iniciamos una nueva etapa de Fondo Mi Vivienda. Han pasado 25 años en el que este fondo no solamente ha brindado hogares dignos a cientos de miles de peruanos y peruanas, por no decir millones, pero que también ha generado empleo y ha dinamizado la economía. Según la información que tenemos, el sector inmobiliario obviamente no solamente responde a la construcción de viviendas, representa el segundo aportante al PBI. Y es por eso que este gobierno y esta gestión está comprometida a seguir trabajando en alianza con el sector privado, pero también de la mano con todos nuestros obreros y obreras, grafiteros, electricistas, que son la mayoría y que con este tipo de impulsos pueden llevar seguridad a su casa. El compromiso del Ministerio de Vivienda y a través del Fondo Mi Vivienda es también con ellos, con el equipo y el grupo empresarial, con el sector privado, pero también con todos nuestros constructores que muchas veces han ido aprendiendo este oficio por necesidad, pero que hoy son indispensables para que este sector de construcción pueda ser pujante. Creemos en la construcción formal, no solo porque nos garantiza calidad técnica y procesos constructivos seguros, sino porque generan empleo formal, que es lo que más necesitamos hoy en nuestro país. Así que ustedes van a estar a lo largo de esta presentación
No quiero tomarme mucho más tiempo porque aquí el personaje principal es el Fondo Mi Vivienda, que hoy, como les digo, trae nuevo logo, pero también trae nuevos rostros y nuevos objetivos y nuevas misiones. Simplemente decirles que hemos estructurado este cambio a través de 3 pilares. El primero es toda la reestructuración interna. Anuncié hace un momento, ustedes ya lo han ido siguiendo, hay un nuevo directorio, hay un nuevo gerente general aquí sentado presente, hay nuevos gerentes de línea, pero también se está iniciando un proceso de certificaciones de ISOs, ISO 9000 calidad, el ISO antisoborno, ya estamos en proceso de poder certificarnos, pero también hay un cambio una reestructuración interna para trabajar bajo la política de buen gobierno corporativo. Además, esto está alineado con la política que establece FONAFE, así que estamos trabajando en esa línea y vamos a seguir haciéndolo para no solo recuperar la confianza de los inversionistas, que por cierto no se ha perdido, Fondo Mi Vivienda sigue teniendo una calificación positiva por las entidades multilaterales o la banca multilateral o internacional, pero sobre todo para recuperar la confianza de nuestros beneficiarios y de nuestros socios empresariales. Esta reestructuración interna va a continuar, se ha avanzado, hay un plan de trabajo y a lo largo de los siguientes meses vamos a seguir dando anuncios e informando a la comunidad sobre estos ajustes. El otro pilar es continuar con los productos que ya tenemos, que vemos que han sido exitosos, pero sobre todo también creando nuevos productos. Y ahí quisiera detenerme unos minutos en 2 instrumentos que son y que creemos que van a ser muy potentes. Uno es el bono Canon, que ya se anunció, estuve hace unos días en Arequipa, y es un producto sumamente interesante que va a permitir movilizar los fondos del Canon, ya no para hacer más plazas, que obviamente y sin duda son importantes, pero sobre todo destinados a cerrar la brecha de vivienda. Ese bono ya está en curso, ya hemos firmado convenios con varios de los alcaldes y seguiremos en un proceso de ir convocando a nuevos alcaldes. De hecho, ya nos han buscado algunos más muy interesados en este producto. Esto va a permitir no solo cerrar la brecha, sino sobre todo generar economía local. Todos sabemos y conocemos la profundidad de la crisis que vivió hace algunos años el sector construcción. Y uno de ellos es la falta de empresas de construcción a nivel local o a nivel departamental. Entonces, creemos y estimamos y tenemos la convicción de que este bono va a ayudar también y va a estimular la creación de empresas de construcción a nivel descentralizado y por tanto va a generar economía local, que es lo que más necesitamos. Necesitamos seguir redinamizando la economía y generando empleo formal, como ya dije, entregando vivienda digna y entrar en el círculo virtuoso que siempre genera el sector construcción. El otro producto importante que estamos ya a puertas de cerrar con el Ministerio de Economía y Finanzas es la posibilidad de vincular el sistema de OXIS con vivienda rural. Tenemos el interés de muchas empresas mineras interesadas en hacer proyectos de OXI para vivienda rural y eso obviamente también servirá para cerrar la brecha de esas 300.000 viviendas que les comentaba al inicio, pero también servirá para generar empleo y dinamizar la economía local.
Así que esos dos productos, hay muchos más, pero me centro en estos dos que creo yo son los más interesantes y los más novedosos. También estamos reestructurando algunos bonos y centrándonos y rediseccionando, digamos así, refocalizando hacia aquellos segmentos más desfavorecidos. Otro producto interesante que también estamos sacando al mercado es el de proyectos por activos, en el que el Ministerio asume por primera vez en la historia de Fondo Mi Vivienda de estos 25 años un rol promotor. Y muchos de ustedes han estado en esa conferencia. Básicamente lo que consiste es que el Estado está poniendo a disposición del sector privado, del sector inmobiliario, tierra o terrenos públicos para que a partir de ahí se puedan generar o construir viviendas y complejos habitacionales. Esto lo que hace es que abarata el costo y con esto podemos acceder a mayor población que necesita hoy esta vivienda. Tenemos aproximadamente 11 proyectos, si recuerdo bien, los que van a salir este año, y vamos a seguir avanzando en esa línea. El tercer eje es el de la innovación tecnológica. Estamos creando un registro de vivienda social. Asimismo, estamos trabajando hacia la digitalización de los proyectos, de los expedientes y una transformación total de todos los procesos de Fondo Mi Vivienda. Cuando hemos entrado, todo se hacía con papel, con todo lo que eso puede implicar. Las decisiones inclusive se tomaban de manera arcaica. Con la digitalización vamos a lograr mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y mayor trazabilidad para los inversionistas, pero también para los usuarios y beneficiarios. La idea es tener dentro de algunos meses una aplicación que nos permita a los beneficiarios poder ver en qué proceso está nuestro pedido, a qué lugar podemos acceder o a qué proyecto inmobiliario podemos postular de acuerdo a nuestra capacidad de ahorro. Y con esto lo que buscamos es estar no solo más cerca de los beneficiarios, sino sobre todo ser transparentes y tener una predictibilidad. Todo esto ha sido diseñado sobre la base de estas lecciones aprendidas en los últimos 25 años, pero también bajo las lecciones duras de los últimos meses. Así que créanme que estamos trabajando muy duro en ese sentido. Y si bien no es un pilar propiamente dicho y es una política transversal, es la lucha frontal contra la corrupción. Ustedes ya me han oído hablar de este tema, no solo en el Ministerio, sino en todas las oficinas adscritas. Y Fondo Mi Vivienda es un claro ejemplo de lo que no se debió hacer, pero va a ser, y así nos hemos comprometido, un claro ejemplo de lo que sí se tiene que hacer. Ese es nuestro compromiso. La historia es la historia, uno no la puede borrar, pero sí puede aprender de las lecciones y convertirse en un ejemplo de una empresa pública solvente, transparente, diligente, y sobre todo que no solo está midiendo los ratios financieros, sino que está cumpliendo su misión social, porque si no, dejaría de ser una empresa pública y se convertiría en una empresa privada. Entonces, no tenemos que olvidar que Fondo Mi Vivienda es una empresa pública y su misión es dar vivienda a los más necesitados.
Y la corrupción lo único que hace es robarle esa posibilidad a los que más lo necesitan. Entonces tenemos muy claro cuál es ese propósito, tenemos muy clara la hoja de ruta que estamos siguiendo para ello y confiamos en que van a dejar de salir tantas malas noticias de Fondo Mi Vivienda y ustedes, señores medios de comunicación, van a ser nuestros aliados para poder empezar a difundir buenas noticias. No quiero decir que no sea necesario saber la verdad de lo que sucedió, sí, obviamente, eso está en investigación, pero sí les pediría que contribuyamos a que el Perú crezca, a que el Perú recupere la confianza, que los inversionistas se sientan cada vez más seguros de invertir en nuestro país, que el sector empresarial confíe en esta maravillosa empresa. Y es por eso que les pido a toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy, de que confíen en Fondo Mi Vivienda. Estamos haciendo un trabajo denodado, fuerte, seguro, sin descanso, para seguir cerrando estas brechas y hacerlo de manera transparente, de manera innovativa, cumpliendo con los estándares que nos exige FONAFE, pero también con los estándares internacionales que nos dan o que nos exigen nuestros socios financieros. Hay mucho más que decir, pero creo que lo importante es que ustedes escuchen de propia voz cuáles son estos cambios. Hay una presentación, así que sin más, agradecerles a todo el equipo, gracias al FONAFE por habernos acompañado en este proceso, gracias al Ministerio de Economía también por confiar en nosotros. Como les digo, nuestra apuesta es por seguir trabajando juntos de la mano con el sector empresarial. Queremos duplicar las colocaciones de bonos este año y seguir continuando a lo largo del 32, por eso estos nuevos productos. Gracias al presidente Carvajal hoy, que representa a todo el directorio, gracias al señor Falla por haberse animado a esta aventura. Yo estoy segura que vamos a lograr nuestro propósito y seguiremos informándoles de nuevos productos y por favor sean también ustedes nuestros embajadores de buenas noticias. El Perú necesita, los peruanos necesitamos buenas noticias. Así que, sin más, dejo las palabras al viceministro que va a venir después de mí y adelante para poder también entrar a los temas de fondo de esta reestructuración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra Jania Pérez de Cuellar. En verdad es un honor para mí estar presente aquí en representación del Ministerio de Economía y Finanzas y tratando de traer la palabra de nuestro ministro Alex Contreras. De igual manera, saludar a Betty Sotelo, que también es de la casa, pero ahora como directora ejecutiva del fondo, de FONAF. De igual manera, saludar a mi par, al viceministro de Vivienda y Urbanismo, y a los funcionarios del Fondo de Vivienda que hoy en su relanzamiento institucional estamos en verdad deseosos de escuchar las buenas nuevas que nos presentan. El sector construcción es sin duda un sector fundamental para la economía peruana. El proceso de reactivación pasa necesariamente también por este sector. Es decir, no solamente somos minería, agricultura, también hay un sector construcción que muy rápidamente puede sacar al país de la situación difícil en que estamos pasando, pero que con las acciones que se vienen tomando seguramente esta va a ser, digamos, muy rápida la reacción. En ese sentido tenemos todas las expectativas, señora ministra, del nuevo rol que va a cumplir el Fondo Mi Vivienda en la reactivación de la economía y brindar la oportunidad a las familias más pobres del país de acceder a una vivienda digna.
es un instrumento fundamental, el Fondo Mi Vivienda, para acceder a una vivienda digna. Lo dice alguien que ha vivido toda su niñez en una vivienda de la antigua Junta Nacional de Vivienda, que es obviamente la tradición de lo que es ahora nuestro Fondo Mi Vivienda. Para nosotros es muy importante no solamente cerrar brechas, sino también que los retos que se vienen asumiendo en este cambio, en este relanzamiento del Fondo de Vivienda, este fondo demuestre que las entidades públicas no solamente se van a manejar por su buen gobierno corporativo y que obviamente logra metas efectivas, sino también es una entidad capaz de mostrar eficiencia, calidad y oportunidad en aquellos encargos a los que está sometido, y hacerlo con valores de integridad y transparencia que todos esperamos sea la nueva cara de este Fondo de Vivienda. Solamente aprovecho esto para culminar, que en verdad estamos muy entusiasmados porque consideramos que este sector nos va a ayudar a dinamizar la economía en general. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, y por supuesto, ministra, por las palabras iniciales. Ahora le damos la palabra al presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, el señor Francisco Carvajal. Bien, muchas gracias. Buenos días, señora ministra Jania Pérez de Cuéllar, señor viceministro Hernán Navarro, señor viceministro de Economía Juan Pichigua, señora Betty Sotelo, directora ejecutiva del FONAFE, señor Carlos Falla, gerente general del Fondo Mi Vivienda, señores periodistas. Antes que nada, agradecer por supuesto su presencia y por supuesto las palabras de la ministra y el viceministro de Economía, palabras por supuesto muy alentadoras. Este es un momento muy importante para el Fondo Mi Vivienda, porque luego de 25 años de creación y de un importante trabajo en el cual se ha logrado cerrar la brecha en 700.000 viviendas aproximadamente, con miles de millones de soles invertidos, ya es momento de revisar nuestra trayectoria y fijarnos nuevos desafíos que estén a la altura de las grandes necesidades que hoy en día muestra el sector vivienda. Hoy día ustedes van a poder apreciar de manera, por supuesto, muy resumida lo que estamos haciendo para poder ofrecer el mejor servicio a las familias más vulnerables del país, haciendo un uso completamente transparente de los recursos públicos, con cero tolerancia a la corrupción. Lo que ustedes verán solo es el primero de muchos pasos que vamos a dar para llevar a nuestra empresa a los niveles más altos de la gestión pública, ya que aspiramos no solo a estar a la altura de las mejores organizaciones del país, sino también ser un referente a nivel internacional. Esperamos que nuestras prácticas sirvan de ejemplo a seguir. Para llegar a esto, convocaremos a todos nuestros socios estratégicos, como son los gremios, las entidades técnicas, las entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios, promotores, municipalidades, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y por supuesto a la prensa. La prensa, que es la que justamente nos ayuda a esa fiscalización del uso de los recursos públicos. Y además a la prensa que nos alerta sobre aquellos temas sobre los cuales tenemos nosotros que brindar atención urgente. Bueno, quiero terminar agradeciendo a la alta dirección del Ministerio, liderada por la señora ministra, al directorio del FONAFE, por darme la oportunidad de ser parte de este gran reto. El reto que tenemos que enfrentar en el corto y en el largo plazo.
el cual he asumido con mucho optimismo, con mucho entusiasmo, porque no tengo ninguna duda que lo cumpliremos a cabalidad. Hoy empezamos una nueva era en el Fondo Mi Vivienda y para las familias que son beneficiarias de nuestros servicios. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. A continuación, le damos pase al gerente general del Fondo Mi Vivienda, el señor Carlos Falla, quien dará inicio a la exposición a medios respecto al relanzamiento institucional del Fondo Mi Vivienda. Muy buenos días con todos, señora ministra, señores viceministros, presidenta ejecutiva de FONAFE, señor presidente y director del Fondo Mi Vivienda, señores periodistas. Hoy día, como se mencionó anteriormente, es un día muy importante para la historia del Fondo Mi Vivienda. Después de 25 años de trayectoria y atravesando una coyuntura obviamente no deseada, el Fondo hoy día se está reconstruyendo desde sus fundamentos. En unos minutos les voy a presentar básicamente nuestra visión de cómo queremos que el Fondo pase nuevamente a ser una entidad admirada, que recupere el brillo de antaño y que nuestro objetivo de siempre enfocarnos en el desarrollo inmobiliario para las familias de menores recursos sea lo primordial. Vamos a empezar con lo más relevante en este minuto, que es la reestructuración organizacional del Fondo Mi Vivienda. Como adelantó nuestra señora ministra, hoy en día estamos trabajando arduamente para que el Fondo se transforme desde sus raíces. Esto implica un cambio en nuestro directorio. Hace algunos meses recientemente hizo un cambio en todo el directorio del Fondo Mi Vivienda. Hoy está conformado por nuestro presidente del directorio, el señor Carvajal, y por 3 directores que tienen una trayectoria intachable y además tienen muchísima experiencia en la gestión de entidades públicas y privadas, lo cual nos garantiza un aporte inconmensurable para que los objetivos del fondo sean los que todos deseamos, enfocarnos de manera efectiva en dar solución a la vivienda social. Así también se ha iniciado un cambio en la plana gerencial. Podemos ver acá que ya empezó con la elección de gerente general y persona. Ya elegimos recientemente un nuevo gerente legal, un nuevo gerente de proyectos y estamos en franco proceso de seleccionar a otros cargos claves para que de acá en adelante la gestión del fondo sea 100% prolija, intachable y adicionalmente a ello tengamos la capacidad de poder ser innovadores y de alguna manera darle al fondo el brillo del daño. Como comentaba la ministra, la selección es a través de concursos públicos a cargo de una compañía tercera especializada en recursos humanos, lo cual nos garantiza completa independencia y transparencia en la selección de estos recursos. Claramente la política del fondo va a estar de aquí en adelante basada en absoluta meritocracia para los potenciales ascensos. Esto que les muestro son básicamente nuestros 4 pilares. Hasta hace algunas semanas el Fondo de Vivienda nunca tuvo pilares. Hoy día nuestra gestión se va a basar en integridad, innovación, compromiso y en excelencia del servicio, siempre enfocado en las familias de menores recursos. Empecemos con lo primero, fortalecimiento de la política anticorrupción. Ustedes pueden ver que estamos implementando ya el buen gobierno corporativo como primera medida. Estamos también implementando el ISO 9001, que nos va a permitir tener los más altos estándares de gestión de calidad,
Y tercero, pero no menos importante, la implementación del ISO 37001, que busca justamente atacar cualquier vicio de mal manejo. Nos va a permitir generar un candado para no permitir ninguna acción que colisione con el objetivo del fondo. Seguidamente tenemos la forma. ¿Cómo vamos a mostrarle al público y a todos nuestros stakeholders que estamos cambiando? Bueno, antes teníamos un formulario de denuncias, un documento. Hoy día ya tenemos una plataforma de denuncias habilitada. Ahí ustedes pueden ver el link. Antes teníamos un fomento de integridad, que era básicamente un deseo. Hoy día ya tenemos un sistema de integridad, que también está en nuestra plataforma. Y hoy día también tenemos nuestra plataforma de transparencia. Estos tres accesos o plataformas lo que van a permitir es que el ciudadano de a pie, que es nuestro mercado objetivo, acceda directamente a atender cualquier reclamo, queja, consulta que pueda tener de aquí en adelante. Con lo cual estamos abordando la forma. Se comentó de que queremos transformarnos tecnológicamente, esto es el primer paso. Y el fondo es que, bajo los parámetros que vamos a implementar, la atención de esos reclamos y quejas esté siempre conformada con el objetivo de atender al personal, al público y tener estándares de calidad de primer nivel. La reestructuración organizacional. Suena un concepto bien amplio, pero en la práctica lo que estamos haciendo es dejar en manos de una consultora externa la transformación del fondo. Un especialista que nos traiga mejores prácticas, que nos traiga procesos de primer nivel, que nos traiga la manera de cómo un fondo, que básicamente es un banco de segundo piso, puede interactuar de mejor manera con su público objetivo. Eso implica básicamente hacer un cambio en nuestro modelo de negocio, como primera premisa. Luego va a ser una reingeniería de procesos para ser mucho más eficientes a lo que somos hoy en día. Tercero, va a haber un cambio en nuestra estructura organizacional. Y pongo un ejemplo. Hoy día el Fondo de Vivienda no tiene un gerente de innovación y desarrollo. Tampoco tiene un gerente de tecnología y transformación. Y eso claramente para una entidad que pretende ser una entidad del siglo XXI es vital, como ustedes entenderán. Cuarto punto, dimensionamiento de recursos humanos, que básicamente lo que busca es generar eficiencia en nuestros procesos internos. Esto finalmente nos va a conllevar una mejor propuesta de valor, tener la capacidad de mejorar continuamente y transformarnos, sustentados siempre en los ISO de calidad y de gestión antisoborno, y finalmente gestionar de manera eficiente a las personas que laboran en el fondo para que siempre estén motivadas y velando por el interés del PRO. Nuestro objetivo como fondo es bastante ambicioso. Hoy en día, el fondo invierte 3.500 millones de soles que permite la edificación aproximada de 50.000 viviendas por año. Nuestro objetivo es que en los próximos 10 años lleguemos a casi triplicar la inversión, llegando a los 9.400 millones que nos permitan atender la ejecución de viviendas por 140.000 al año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Basado en 4 acciones. Primero, lo que les acabo de comentar, una renovación íntegra del fondo, de su estructura, de su organización, de su modelo de negocio y de sus procesos. Luego vamos a hacer una modernización de productos, dado que hoy día tenemos serias deficiencias en la gestión de los productos. La tecnología no acompaña hoy en día. Lo que queremos es generar una modernización de los productos para que todos los stakeholders puedan interactuar de la mejor manera. Aquí me refiero a los bancos, a las constructoras, a los desarrolladores y obviamente a las familias. El tercer elemento es la generación de nuevos productos y nuevas fuentes de financiamiento. Y acá un paréntesis importante. El Fondo de Vivienda, históricamente, desde su creación hasta la fecha, ha generado 33.000 millones de soles en créditos y subsidios. De ese monto, el 60% corresponde a créditos y el 40% a subsidios. ¿Qué significa esto? De que el fondo ha podido autogestionarse fondeo para poder atender
con créditos complementarios de vivienda a toda la población que requería ese tipo de financiamiento. El cuarto pilar, claramente, de innovación tecnológica, que va a ser el pilar por el cual se sustenten todos los anteriores. Somos conscientes de que la coyuntura no era adecuada, pero siempre hay una luz al final del túnel. Y lo que podemos mostrar acá es que nuestra expectativa para el cierre de este año es muy promisoria. El 2022 cerramos con 62 millones de utilidades. La previsión es que este año cerremos en un poco más de 80 millones de soles de utilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener espaldas para poder atender y principalmente resolver los diversos problemas que hoy día tiene el fondo de manera directa o indirecta. Nuestro ratio de rentabilidad del patrimonio sigue siendo sólida y se va a seguir reforzando. En el EBITDA se va a mantener estándares por encima de lo que requieren los indicadores financieros y los compromisos con la banca multilateral. Vamos a llegar a más de 100 millones de EBITDA. La solvencia del fondo se va a seguir robusteciendo y finalmente vamos a continuar con nuestra política de capitalización anual de todas las utilidades, lo cual va a permitir el mayor fortalecimiento del patrimonio del fondo de vivienda. ¿Por qué es importante esto? Son cifras que suenan aburridas, pero es importante porque el fondo, como comenté anteriormente, tiene la obligación de generar fuentes de fondeo para acompañar a los bonos y a los ahorros de las familias. Y esto nos lleva a esta siguiente lámina, que es qué está haciendo el fondo hoy en día para poder asegurarse y procurar esa fuente de fondeo. Hoy en día estamos trabajando de manera muy activa y dinámica con diferentes entidades, tanto locales como internacionales, para poder acceder a fondos que nos permitan cubrir nuestra proyección de los próximos 12 meses, que debe aumentar 2.000 millones de soles, que nos permita justamente seguir atendiendo a las familias en el crédito complementario. Como comentaba la ministra, hoy en día la clasificación de riesgo del fondo se mantiene estable. Nuestra predicción es que se mantenga estable en los próximos meses e inclusive mejore con la gestión que pretendemos ejecutar. Como podemos ver, tenemos prácticamente el riesgo país, tanto a nivel internacional y a nivel local tenemos la mejor clasificación crediticia. Respecto a la modernización de productos, vamos a enfocarnos en este minuto en el programa Mi Vivienda. Lo más importante son 4 aspectos. Primero, el bono de integración. Hemos decidido retirar la parte correspondiente al fondo de vivienda del rango 4 en el crédito de vivienda para ser reutilizado en los segmentos poblacionales vulnerables, vale decir, adulto mayor, desplazados y discapacitados. Eso nos va a permitir tener 12 millones de soles disponibles que permitirían atender hasta 3.500 familias de ese segmento. Por otro lado, estamos retirando nuestro fondeo en el quinto rango y siendo reemplazado por la cobertura del riesgo crediticio, con lo cual los bancos van a poder seguir beneficiándose del soporte del fondo, pero por otro lado vamos a liberar más de 600 millones de soles que se van a realocar en los demás rangos del 1 al 4, que implicaría hasta 4.000 viviendas anuales que hoy día no se disponen. La tercera medida es una medida un poco más estratégica y lo que busca es que hoy día la banca que tiene líneas de crédito copadas pueda vender cartera hipotecaria hacia fondos de inversión, liberando líneas de crédito, dinamizando más el mercado y obviamente generando un mercado de capitales mucho más dinámico, que también es uno de los objetivos del Fondo de Vivienda. Y el cuarto pilar, no menos importante, es la certificación verde. Cuando yo llegué al fondo hace menos de un mes, le pregunté al gremio qué estamos haciendo respecto a ampliar nuestra oferta inmobiliaria. Y las respuestas eran diversas, pero en resumen, estamos haciendo muy poco. Y la intención del fondo como rol de promotor inmobiliario es traer las mejores prácticas de construcción para que hoy día, que nos toma aproximadamente 6 meses construir un módulo de 25 metros cuadrados, en ese mismo tiempo podamos construir
no un módulo, sino quizás 100 módulos. Hoy día existe esa tecnología, lo que vamos a hacer es utilizar todos los convenios internacionales que ya tiene el fondo firmado para adoptar mejores prácticas y en colaboración con los gremios, con los bancos y obviamente con la familia, impulsar una nueva oferta inmobiliaria. Es un trabajo duro, arduo, pero el propósito firme de la nueva administración es dar a las familias otras opciones que permitan dinamizar, cubrir la brecha habitacional que tenemos hoy en día. Pasamos ahora al techo propio. Lo comentó la ministra, hoy día ya tenemos gatillado el bono Cano, es una realidad. El gobierno regional de Arequipa ha sido uno de los primeros que se ha interesado por este bono. Lo importante es que nos va a permitir generar ingresos en bonos por hasta 5.300 millones de soles. Para que tengan una idea, señores, hoy día el Fondo de Vivienda accede solamente a 1.000 millones de soles al año. Lo que vamos a hacer es quintuplicar la capacidad que tiene el fondo para poder generar mayor vivienda social. Otro punto importante en techo propio es que vamos a hacer la diferenciación del bono familiar habitacional enfocándonos en aquellas regiones que tienen un mayor déficit. Claramente, como vemos en el gráfico, la zona norte y la zona oriente son las que tienen un mayor déficit habitacional y en los próximos días y semanas se va a hacer una discriminación de tal manera que el bono que hoy es de 43.600 soles se incremente para estas dos regiones que estamos señalando, con el único propósito de generar mayor interés y dinamismo en esas regiones por parte de las constructoras y obviamente por parte de las familias. Además de los dos temas que acabo de comentar, bono Cano y bono diferenciado por regiones, tenemos otro bono que queremos relanzar, el bono Mejora tu Vivienda. Como ustedes saben, hoy día el déficit habitacional en el Perú es de 1.8 millones de viviendas. De ese número, 2/3 corresponde a déficit cualitativo, vale decir, no necesitamos construir casas desde cero, necesitamos mejorar. Y lo que busca este bono justamente es trabajar con las municipalidades y trabajar obviamente con las familias para poder hacer que este tipo de bono sea una realidad que impacte directamente en las familias que hoy día tienen una vivienda, pero que no cumple con los requerimientos mínimos y dignos que toda familia necesita. Lo comentó la ministra también, a través del fondo se van a gatillar la puesta a disposición de los desarrolladores inmobiliarios de suelo público. En lo que resta del año se va a generar 3 proyectos que implicarían construir más de 700 viviendas y en los próximos meses en adelante tenemos comprometidos 11 millones de metros cuadrados que se van a destinar justamente al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Construcción de sitio propio. Esto es súper importante, seguramente todos han visto los reportajes que salen todos los días, especialmente los dominicales, con familias quejándose porque recibieron una vivienda en mal estado. Lo que buscamos con esto fundamentalmente es eliminar de raíz los problemas que tienen hoy día las familias cuando reciben un inmueble. Lo que estamos haciendo son varios temas. Primero, vamos a hacer una verificación de cada una de las viviendas. Hoy día lo hacemos de manera muestral. Vamos a hacer una verificación cuando la vivienda esté ejecutada y no cuando se haya entregado. Y esto lo que nos va a permitir es asegurarnos la calidad de la vivienda. Y tercero, no menos importante, vamos a interactuar directamente con las familias a través de la verificación RENIE para asegurarnos que la entrega de la vivienda es una entrega correcta. Hemos encontrado muchas sorpresas de familias que supuestamente recibían viviendas, pero finalmente eso no había ocurrido. Y finalmente,
finalmente, el incentivo para créditos. Acá me detengo un momento. La fórmula mágica para tener una vivienda digna se compone de 3 pilares: el ahorro de la familia, el bono, que es el subsidio que recibe del Estado, y el crédito. Lo que estaba pasando en Techo Propio es que nosotros contábamos con el ahorro y el bono. Solamente el 10% de los proyectos de Techo Propio tenían participación de la banca. 10%, señores. Nuestro firme propósito es generar un ecosistema trabajando con la banca para que el crédito sea también parte de una vivienda digna. Y les pongo un ejemplo. Hoy en día, una familia de menores recursos por lo menos tiene la capacidad de pagar un alquiler. Ese alquiler podría ser de 500 soles. Si nosotros fomentamos el ecosistema con la banca para que esa familia acceda a crédito, esos 500 soles en un crédito hipotecario a 20 años se convierte en no menos de 50.000 soles. Con lo cual, el ahorro, más el bono, más el crédito, nos van a permitir apuntalar la calidad de la vivienda, formalizar a las familias, obviamente bancarizarlas y mejorar sustantivamente las condiciones de vivienda que hoy en día. Es un trabajo duro, arduo, hay que cambiar el modelo de negocio de la banca. Ya hemos tenido reuniones con los bancos, están de acuerdo, estamos transando ideas, de tal manera que esto sea realidad en el más corto plazo. Innovación tecnológica. 4 grandes actividades. La creación del Registro Nacional de Vivienda Social es fundamental. Si no tenemos data de las familias que requieren vivienda y cómo están conformadas esas familias, hoy día no vamos a poder gatillar nada relevante. Esto va acompañado de la digitalización del proceso ya comentada anteriormente. Adicionalmente, vamos a desarrollar una plataforma para que interactúen todos los actores en el ecosistema de vivienda: bancos, entidades técnicas, desarrolladores y principalmente familias, de tal manera que los bancos puedan ver sus líneas de crédito vigentes, los desarrolladores puedan promover proyectos, las entidades técnicas puedan ver las próximas emisiones de bonos, y obviamente las familias puedan tener acceso a los proyectos y además tener claridad de con qué entidades técnicas y desarrolladores inmobiliarios trabajan. Y acá también estamos haciendo algo interesante. Hasta hoy día, ninguna entidad técnica, ningún desarrollador tenía una clasificación por el lado del fondo de vivienda. Eso va a cambiar en poco tiempo. De tal manera que nosotros, tácitamente, le digamos a la familia quiénes para el fondo de vivienda son los mejores desarrolladores y las mejores entidades técnicas, con lo cual vamos a generar un círculo virtuoso de calidad. La tercera iniciativa, la supervisión virtual y la evaluación RENIEC. Como les comentaba anteriormente, uno de los grandes problemas que tenemos es que las familias no son partícipes en la entrega de la vivienda. Lo que buscamos es que a través de una evaluación RENIEC, desde el momento en que firma el contrato hasta el momento en que sirve la recepción de conformidad de la vivienda, podamos identificarlas plenamente. Con esto, las hacemos partícipes y van a sentirse empoderadas. Y finalmente, vamos a implementar el uso de Big Data e inteligencia artificial en nuestra página web. Vamos a poner un botón de chat GPT, de tal manera que las familias puedan hacer preguntas y consultas, obviamente lo referido a fondo de vivienda, no va a haber consultas de otro tipo. Finalmente, estas iniciativas lo que buscan es 2 cosas: transparencia del proceso y agilidad. Si no tenemos transparencia, nada va a caminar como queremos. Y la agilidad es importantísimo para que los procesos que hoy tenemos, que pueden tomar N días, se reduzcan a su mínima expresión. En resumen, renovación y transparencia enfocado en 4 actividades: renovación del equipo directivo, reestructuración organizacional, implementar los ISO de calidad y antisoborno,
y contar siempre con el respaldo de la banca multilateral para poder seguir obteniendo fondos que permitan apalancar el crédito complementario. En la parte de nuevos productos, por integración, enfocado en la familia vulnerable, servicio de cobertura crediticia para liberar fondos de tal manera que podamos atender a las familias de rango 1 a 4 de bono canon con su capacidad de generar hasta 5 veces lo que tenemos hoy día a través del gobierno central, y la certificación verde para promover nuevas técnicas constructivas que permitan apalancar nuestra oferta inmobiliaria. En la parte de modernización, vamos a promover la venta de cartera a los fondos de inversión para que los bancos tengan mayor espacio en sus líneas crediticias. Vamos a hacer un fondo diferenciado por regiones. Vamos a promover el suelo público, como les comentaba, hay 11 millones de metros cuadrados que se van a liberar en los próximos meses, y el bono Mejora Mi Vivienda, que va a atacar justamente el mayor problema, esos 2/3 del déficit habitacional que corresponde al déficit cualitativo. Y finalmente, la innovación tecnológica enfocada en transformación digital y en el Registro Nacional de Vivienda Social. Con esto termino mi exposición. Los quiero dejar con un video que preparó el equipo de prensa del Fondo Vivienda, de alguna manera resumiendo nuestro propósito como organización, que es velar siempre por los intereses de las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias. Hola, ya tenemos 25 años acompañándote en tus sueños de la casa propia. Y ahora Mi Vivienda tiene algo muy bueno para ti. Nos renovamos. Tenemos nueva cara. Tenemos nueva identidad. Tenemos nuevos productos. Porque deseamos mantener tu confianza de siempre y quedarnos en el corazón de la gente. En ese corazón estamos todos los que hacemos Mi Vivienda, los que trabajan con Mi Vivienda, los que logran sus sueños gracias a Mi Vivienda. Hoy el Fondo Mi Vivienda es otro, más moderno, más de la gente, más cercano, más activo, más tuyo. Y siempre buscando dinamizar el mercado, porque somos una nueva versión de nosotros para servirte mejor. Ahora tenemos un enfoque más social y venimos con más fuerza que antes. Queremos que nuestro trabajo sea más palpable y dejar una huella imborrable en todas las familias del Perú. Hoy y siempre seguimos aquí para ti. Compinche Perú, Gobierno del Perú. Muy bien, agradecemos la presentación del gerente general del Fondo Mi Vivienda, el señor Carlos Falla. Y ahora invitamos a los medios de prensa a realizar preguntas a nuestras autoridades. Para efectos de orden, les pedimos que levanten la mano y una vez que se le dé el pase, mencionen su nombre, el medio que representa y la pregunta, de ser posible, de manera resumida. Sí, empezamos por el lateral derecho, por favor. Sí, presione el botón verde y adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Percy Bayón Henderson, de la agencia de noticias Perú News. La pregunta para el señor Falla es, usted ha mencionado que la meritocracia va a ser un pilar preponderante. Ahora, ¿cómo se va a controlar esa meritocracia? Es decir, ¿cuáles son los requisitos mínimos que van a exigir a los mandos directrices en cuanto a experiencia, en cuanto a prestigio, en preparación académica, etc.? Muchas gracias por la pregunta. Partamos de la premisa de que hoy día el Fondo Mi Vivienda está haciendo un cambio en su estructura como tal, lo que implica la contratación de nuevos gerentes de línea que pasan por un proceso de calificación bastante estricto y una serie de requisitos alineados a su cargo. Por ejemplo, si hablamos de un gerente de riesgos, tiene que tener certificaciones y experiencia de haber trabajado justamente en ese ámbito. Si hablamos de un gerente de proyectos, de mismo modo, tiene que tener la línea profesional y la experiencia para poder asumir ese cargo. Respecto a su pregunta de la meritocracia, eso conlleva básicamente tener un procedimiento interno que permita calificaciones periódicas al personal, lo cual ya se ejecuta,
de manera natural. Lo que buscamos con esta reestructuración es que las calificaciones se hagan de manera mucho más transparente, mucho más dinámica, mucho más activa, de tal forma que las personas sepan claramente cuál es su evaluación periódica y que cuando se trate de hacer algún ascenso no haya ningún atisbo de duda de que el ascenso va dirigido a las personas que han tenido un mejor desempeño. Bien, muchísimas gracias. Si tenemos alguna pregunta adicional, sí, adelante por favor. Señora Ministra, muy buenos días, señores, colegas. Fernando Palomares, de Prensa Perú. El día de hoy estamos asistiendo, sin duda alguna, a esta actividad de la nueva propuesta, del nuevo lanzamiento del Fondo Mi Vivienda, pero mi inquietud va más a los últimos tiempos respecto al mal uso que se le ha dado respecto al sentimiento del ciudadano, de la familia, de obtener una vivienda digna. ¿Cómo esto se va a revertir en el caso de aquellos que ya son afectados? ¿Qué decisiones se va a tomar con estas familias que ya, bueno, todos conocemos a través de los medios justamente de comunicación, sobre las decepciones, digamos, que han sufrido estas familias? De esto quisiéramos saber algo, señora Ministra, para poder ventilarlo y poderlo escudriñar, investigar y darlo a conocer a nuestro público respecto a este punto. Y dos, sobre el trabajo que se realizan en las regiones, en las provincias del país, sobre el tema que hemos escuchado el día de hoy, sobre una nueva propuesta de tierras, del manejo de terrenos, para que esto de alguna otra manera aminore los costos de obtener una vivienda. Esto se trabaja o se va a trabajar o se está direccionando con las regiones. ¿De qué manera? Porque al interior del país hay muchas denuncias respecto a traficantes de tierra, y esto a veces crea dudas en las familias de tomar una decisión. Y esto, ¿cómo se piensa corregir? ¿Cómo se piensa hacer a través de campañas más, entre comillas, agresivas, para que el público retome esa confianza? ¿Y qué papel van a cumplir ahí los medios de comunicación? Gracias. Con respecto de la primera pregunta, nosotros somos los principales preocupados por estas familias que se han visto estafadas por lo que ha sucedido. No voy a entrar al detalle. Y es por eso es que desde el primer momento se tomó la iniciativa, primero, de tomar contacto con aquellas familias que habían estado aportando, para que dejaran de aportar a las cuentas de ahorros que se habían aperturado. Y ya estamos en conversaciones, ya hemos tenido 2 o 3 reuniones en particular con las familias de Lima Bonita, en este caso, porque los demás fideicomisos felizmente no lograron avanzar más y esos ya se caducaron. Y con los grupos de familias de Lima Bonita ya hemos entrado en contacto y les hemos ofrecido un plan de solución, que es reconocer obviamente todos y cada uno de sus ahorros y sus apartes, y ofrecerles la posibilidad de mudarse a un proyecto que ya esté en desarrollo o que vaya a desarrollarse a futuro. Lo que sí quiero aprovechar el espacio es para informar a los beneficiarios o a los que han venido aportando, es que el Fondo Mi Vivienda va a garantizar o garantiza todos los aportes hechos por estas familias. Estamos haciendo y levantando a través de un empadronamiento riguroso de quiénes son estas familias y cuánto han aportado. Necesitamos que nos hagan llegar las constancias de aporte, y vamos a, obviamente, a partir de ese empadronamiento, poder dimensionar
los montos, el número de familias y poderles dar una mejor respuesta. Pero por lo pronto los ahorros están garantizados y también está garantizada la propuesta de una nueva vivienda, obviamente no en ese lugar porque las condiciones por las cuales se desarrollaron no son legales y no podemos seguir construyendo sobre la base de la ilegalidad. Y sobre eso vamos a seguir conversando con ellos y con todos los demás que puedan ir surgiendo en el camino. Así que el mensaje es: los ahorros están garantizados, les vamos a ofrecer una nueva vivienda, ellos serán libres de poder escoger si desean mudarse a otra zona o se les devolverá el dinero de acuerdo a la negociación que hagamos con ellos. Cada familia tiene una historia particular, tiene un interés particular y es un caso que tenemos que ver, es algo que tenemos que resolver caso por caso, justamente porque ese es nuestro objetivo. Podríamos sacar una decisión unilateral y decir a partir de ahora se va a hacer así. Estamos teniendo el rigor y el espíritu de poder responder frente a este daño y perjuicio que ellos han sufrido con una solución personalizada. Y con respecto a la segunda pregunta, quisiera cederle la palabra al viceministro, por favor. Muchas gracias, ministra. La necesidad de vivienda todos los años, según diversos estudios, es de 140.000 viviendas al año. Sin embargo, con mucho esfuerzo dentro de los bonos que nosotros colocamos, más la articulación del sector privado, se llega a 70.000, o se ha llegado en promedio a 70.000 por año. Hay 70.000 restantes que son personas que no le queda otra opción que invadir, ocupar zonas de riesgo y todas las consecuencias que ya conocemos. Por esa razón, los productos que ya anunció nuestra ministra están enfocados en aumentar, incrementar la oferta formal de bonos, la generación formal de viviendas. Y uno de esos productos importantes, tal como refería, es la generación de programas de vivienda en suelo público, ¿no? Entonces, la única manera de lograr ese acortamiento de brecha es la articulación con los diversos niveles de gobiernos, no solamente gobiernos regionales, sino también gobiernos distritales, la identificación del suelo público, que muchos de ellos están en manos de la SBN o son propiedad de los gobiernos regionales y locales. Entonces, tal como lo indicara nuestra ministra, hemos identificado ya una primera cartera de un poco más de 20 predios en diversas partes del país, es una primera cartera, que tienen la particularidad de estar obviamente en una zona segura, en la zona de expansión urbana natural y contar con servicios próximos. Y a partir de ahí poder desarrollar programas de vivienda de manera formal, de manera proactiva, ¿no? Esa articulación es la que venimos haciendo con diversos gobiernos regionales, con el firme propósito de empezar primero a duplicar nuestra colocación de vivienda formal, o sea, evitar ya que se siga ocupando en zonas de riesgo, ¿no? Evitar que se siga generando ocupación informal de vivienda. Y el segundo objetivo nuestro, el tercer objetivo, es triplicar nuestra generación de programas de vivienda, porque recuerden ustedes que cargamos con una mochila de cerca de 1.8 millones, como decía nuestra ministra, de déficit acumulado a la fecha. Entonces, la única manera de poder cumplir, subsanar esa brecha es triplicar la generación de programas de vivienda. Por eso hay una articulación intensa con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la generación de nuevos programas de vivienda y sobre todo con el sector privado, ¿no? Y con los diversos niveles de gobierno para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Quizás solo para complementar, hablaba usted de la articulación. Parte de la articulación que habla el viceministro es la articulación con los bonos. Es decir, lo que queremos decir es que todas estas soluciones forman parte de una estrategia, no son soluciones aisladas, todas forman parte de una misma estrategia para generar mayor oferta de vivienda social, ya sea asumiendo el rol promotor del Estado, que como dije no había sucedido nunca, siempre se ha construido sobre predios privados, es la primera vez que se van a construir sobre predios públicos, y articulando y tratando de movilizar recursos que no solamente vengan del tesoro público directo, sino que también vengan desde Canon y desde otras fuentes de financiamiento. Es la única forma que tenemos como estrategia integral de resolver la brecha.
Y eso obviamente se hace en coordinación con los gobiernos subnacionales, con la banca y con el empresariado también. Bien, muchísimas gracias. Primero había levantado un colega de este lado, por favor, su nombre, el medio que representa y solo para puntualizar a qué autoridad está dirigida la pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo están a todos? Buenos días. Ministra, para usted la pregunta, Jason Latorre de Latina Noticias. ¿Puntualiza usted que se han tomado en cuenta este tipo de aportes que realizaban las empresas, los beneficiarios, en este caso quienes han adquirido su vivienda, y que han dejado de aportar, muchos de ellos, pero tenemos constante comunicación con muchos de los beneficiarios? Muchos de ellos siguen pagando entre 560, 600 soles y más, es lo que nos comunican, incluso ahora mismo conversando con una de las beneficiarias de Lima Bonita. Entonces, ¿qué es lo que se les va a ofrecer a estas personas que todavía siguen pagando? Ellos señalan de que el bono ha sido congelado y que ellos siguen pagando al Fondo Mi Vivienda un monto mensual. Y por otro lado, usted menciona que van a ubicar en otros proyectos a estas personas. A muchos de ellos ya excedieron la fecha en la que se les tenía que entregar la vivienda y no tienen la casa soñada. Habla de posibles nuevos proyectos que podrían concretarse en 2 años de repente, o quizás un poco más. ¿Qué les podemos decir a estas personas que adquirieron estos proyectos administrados por el Fondo Mi Vivienda y también por Marca Group y que finalmente no se pudo concretar? ¿Qué les podemos decir a estas personas que siguen esperando su vivienda y ahora se les señala que van a ser ubicados en otro proyecto, pero ¿cuándo? Muchas gracias. Voy a contestar la primera parte y luego le cedo la palabra al presidente del Fondo Mi Vivienda. A ver, no podemos desconocer que ha habido una estafa. El propio Estado también ha sido estafado. Entonces, tenemos que trabajar sobre la base de que ha habido una estafa. No podemos desconocer eso. Entonces, a partir de ese momento existen diversos mecanismos y hemos implementado diversos mecanismos. El ahorrista o el beneficiario tiene diferentes caminos. Uno es mudarse a un proyecto ya existente, obviamente no en la zona donde estuvo, y no puede ir a la zona donde se le prometió porque se construyó sobre una base ilegal. Y yo eso quisiera que lo entendamos todos, e inclusive en los medios de comunicación. O sea, la estafa se basa en que se construyó sobre una ilegalidad y como gobierno no podemos permitir seguir construyendo sobre esa base. Entonces, la familia beneficiaria tiene diversas opciones, que es la que hemos puesto a su disposición. Una es mudarse a una zona, a un proyecto que ya esté actualmente disponible. Obviamente no en la zona. Otra es que espere a que haya otro proyecto que se pueda desarrollar quizás en una zona donde a esa familia le parezca más conveniente. Y la tercera solución es que se le devuelva el dinero. Entonces, esos son los instrumentos legales que tenemos hoy como Estado para responder a esta estafa. Es decir, se les va a reconocer, obviamente, todo lo aportado y adicionalmente les estamos dando ese abanico de oportunidades para que ellos puedan escoger. No podemos resarcir la estafa de otra manera, más allá de reconocer y darles las soluciones posibles. Entonces, en ese sentido, eso es lo que estamos trabajando, eso ya se han hecho las consultas legales, las consultas administrativas y ya hay conversaciones, como le digo, con algunas de las familias. Y para el detalle del tema de los aportes que siguen haciendo, le cedería la palabra, por favor, al señor Carvajal. Gracias, ministra. Aquí hay que aclarar un tema. El pago que realizan las familias no es al Fondo Mi Vivienda, es el pago que han estado realizando a la empresa promotora. La empresa promotora
suscribió contratos de préstamo con las familias, a través de los cuales les otorgaron un crédito, y las familias se comprometieron a pagar unas cuotas mensuales de ese crédito. Entonces, el primer punto, el pago no se realiza al Fondo Mi Vivienda, sino a la empresa promotora que les dio un crédito. Segundo, es que, y como se mencionó durante las distintas presentaciones, exposiciones, es que cada familia es un tema. Si hablamos del caso de Lima Bonita, por ejemplo, hay familias que han pagado el 100% de soporte, más el bono otorgado por el Fondo Mi Vivienda, han completado la totalidad del valor de la vivienda, ¿sí? Hay familias que han puesto una parte de sus ahorros, la otra parte el bono, y lo que faltaba para completar el valor total de la familia, justamente se han financiado con la empresa promotora. Para el caso de los ahorros, está garantizado el 100%, o sea, el aporte realizado como ahorro, está garantizada la devolución al 100%. En cuanto al bono familiar habitacional, se va a restituir la elegibilidad. Eso va a ser muy rápido, o sea, muy rápido las familias van a poder recolocarse en otro proyecto de las alternativas que se han mencionado. Y por otro lado tenemos el pago que ha realizado las familias a la empresa promotora. Aquí hay que tener en cuenta que esta es una relación privada, una relación contractual privada, ¿sí? Entonces, allí le estamos dando a las familias la asesoría legal para poder justamente canalizar sus demandas debidamente, de tal manera que puedan, lógicamente, recuperar sus recursos. Eso es lo primero que estamos haciendo. Estamos en coordinaciones con las familias, ya se les envió un correo electrónico a sus representantes, dándoles 2 correos electrónicos, ¿sí? Uno para que presenten toda la información, es una ficha donde recoge toda la información del contrato que han suscrito, del valor de la vivienda, de lo que han aportado, etcétera. Y además que nos apunten sus vouchers de pago, contratos de préstamo, contratos de adquisición de vivienda y recibos de la empresa, de tal manera que podamos nosotros verificar que efectivamente se han dado esos aportes. No, ese por un lado. Y por otro lado se les ha enviado también un correo electrónico para poder resolver todas las consultas de carácter legal, ¿sí? Entonces estamos cubriendo, digamos, todos los frentes con todo el apoyo del Fondo Mi Vivienda. Hemos puesto un equipo a disposición. Hasta la fecha, sepan ustedes también que en el caso de Lima Bonita hay 2 grupos, ¿no?, de familias con los cuales hemos tomado contacto, por supuesto se ha atendido a los 2 grupos. Si hubiera un tercer grupo, igual lo vamos a atender sin ningún problema. El primer grupo, que es con el que primero tratamos, enviamos estos correos electrónicos. Hasta la fecha no hemos recibido una sola familia, o sea, ha enviado la información, y en el segundo grupo entiendo que todavía no se ha recibido. Entonces, estamos primero tomando nota de cuáles son las familias afectadas y queremos verificar que efectivamente hayan sido afectadas y en qué dimensión, ¿no? Para poder, en función a ello, tomar las decisiones y los correctivos necesarios, de tal manera que las familias se vean afectadas en lo más mínimo. O sea, la idea es poder resolver toda la problemática que están enfrentando las familias, y no solo restituyendo los recursos, sino dándoles opción para poder lograr proyectos de similares condiciones y posiblemente hasta mejor. Ojo que el bono que se les va a restituir es un bono que tiene un mayor valor al bono entregado. El bono entregado fue hace algunos años, ese bono ya se incrementó en aproximadamente 5.000 soles, entonces las familias van a además recibir un bono actualizado, ¿sí? Bien, siguiente consulta, por favor. Sí. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, funcionarios, buenos días. Cintia, por el Partido de TV Perú. Precisamente la Contraloría General de la República ha advertido responsabilidad de 26 directivos, funcionarios y servidores públicos que trabajaban hasta diciembre del 2022 en el Fondo Mi Vivienda, y ellos señalan que ya son
más de 151 millones de soles los que se han desembolsado por estos 6 proyectos que tenía a su cargo Marca Group. 3 proyectos, entre ellos Lima Bonita, tenían que haber sido entregados ya en mayo. Ustedes han explicado qué es lo que pasa con las familias que apostaban con estos proyectos, pero por el otro lado, qué es lo que va a pasar con el Estado peruano, qué es lo que va a pasar con esos edificios que ya estaban, algunos, en el caso de Lima Bonita, cerca de entregarse, les faltaban poco. Por ahí va la duda, teniendo en cuenta que 151 millones de soles es un monto importante que ha desembolsado, y además también apunta la Contraloría que son cerca de 200.000 familias que no han recibido todavía sus viviendas en San Martín, en Chiclayo también. Chiclayo Bonito es otro de los proyectos. Entonces quisiéramos saber qué va a pasar por ese lado, y por el otro lado la desconfianza que ha creado esto posiblemente en muchas familias que veían al fondo Mi Vivienda, los programas como Techo Propio, a estos bonos como la única opción o como una de las pocas opciones para tener vivienda propia. ¿Cómo los convencemos de que sigan apostando por esto? Quizás no tengan muchas alternativas, lo ha señalado el señor Falla, alternativas de viviendas desde 500 soles al mes serían buenas, pero ¿cómo va a repartir eso los nuevos productos que ustedes han presentado el día de hoy? Muchas gracias. Bien, empezando por el tema justamente del informe del órgano de control institucional del Fondo Mi Vivienda, que depende lógicamente de manera funcional de la Contraloría. Efectivamente, hay 26 directivos o 26 personas del Fondo Mi Vivienda, de las cuales 10 de ellas en este momento todavía permanecen en el fondo. Quiere decir, las otras 16 ya no están dentro de nuestra empresa. Y de esas 10 personas, hay 2 personas que están en proceso de desvinculación por otros temas. Hay un tema, han pasado por un proceso de ética y estarían en proceso de desvinculación. Hay una persona que está en este momento en licencia sin goce de haber, y hay otras 7 personas, ¿sí? La Contraloría nos ha solicitado que nos inhibamos de iniciar un proceso sancionador, por cuanto el órgano instructor de la Contraloría de la República es quien se va a encargar de hacer la evaluación y determinar las sanciones que se apliquen a estos funcionarios, a estos trabajadores. Entonces, eso estamos obviamente a la expectativa de cuál va a ser ese procedimiento y lógicamente en función a ello tomar las decisiones o determinaciones que sean necesarias. Luego, por otro lado, si habla de un desembolso de 151 millones, efectivamente se desembolsaron a las cuentas, pero esas cuentas pertenecen a un fideicomiso. De esas cuentas se liberaban recursos conforme a los avances de ejecución de las obras. Quiere decir que ese desembolso de 151 millones de soles no es o no ha ido a la empresa promotora, ¿sí? Ha ido a una cuenta del fideicomiso y de esa cuenta se ha ido liberando recursos que no son los 151, es una cifra bastante menor. Por otro lado, efectivamente ha habido un tema de una mala praxis de la empresa promotora que ha generado un perjuicio, y ya lo hemos mencionado cómo es que vamos a intentar corregir ese perjuicio, viendo todos los ángulos. O sea, aquí lo que se trata es de resolver el problema a las familias. El problema de las familias es no tener vivienda, y eso es lo que vamos a resolver. Vamos a intentar por todos los medios que esas familias puedan lograr el sueño de la casa propia. Por otro lado, efectivamente, esto golpea la confianza de nuestros beneficiarios, de las familias, pero creo que debemos tener en cuenta que el Fondo de Mi Vivienda tiene una trayectoria de 25 años, ha beneficiado a cerca de 700.000 familias. Esto que nos ha sucedido hace poco, si bien es muy impactante, y por supuesto que para nosotros una familia es importante, pero debemos tener en cuenta que son proyectos puntuales que no tendrían por qué enturbiar el resto de la acción e intervención
del Fondo Mi Vivienda durante 25 años. Entonces, y prueba de ello es que justamente este año hemos lanzado en lo que es techo propio, hemos lanzado una convocatoria con 20.000 bonos para construir obviamente 20.000 viviendas. Ya estamos en 14.000, o sea, ya se han asignado 14.000 bonos. Eso quiere decir que todavía tenemos entidades técnicas, tenemos entidades financieras y familias interesadas en obtener los beneficios del fondo. Todavía siguen confiando porque además ven en esta nueva gestión que estamos dando absolutamente todo el respaldo y todo el apoyo a las familias afectadas con la intención justamente de recuperar su confianza. Por otro lado, si ustedes ven la proyección o el avance que ha tenido los créditos de Mi Vivienda, pues este primer semestre del año ha superado con creces lo que se logró el primer semestre del 2022. Entonces, estamos avanzando en todos nuestros productos, no se han paralizado, lo que sí estamos haciendo una revisión de aquellos proyectos que están enmarcados dentro de los contratos de fideicomiso, que son justamente los que de alguna manera hemos tenido algunos percances, y estamos corrigiendo ese modelo. O sea, los contratos de fideicomiso y la política de fideicomiso se está revisando, se está perfeccionando, se está incrementando los candados y además se está subiendo la valla para que no cualquier entidad financiera ni cualquier promotor pueda calificar este tipo de proyectos. Entonces, estamos reduciendo el riesgo al mínimo en todos nuestros productos. Ya se mencionó también en la presentación que en el caso de techo propio, anteriormente se hacía una verificación ex post. O sea, luego que se liberaban las cartas fianzas que permitían entregar los bonos, luego de ello es que se hacía la verificación de las viviendas y solo a un 10%. Ahora vamos a hacer la verificación antes de liberar los recursos al 100%. Quiere decir, bono entregado, casa terminada. Y eso a lo que nos comprometemos. Yo solo quisiera complementar lo que ha dicho presidente Fondo Mi Vivienda para quizás dimensionar lo sucedido. Obviamente para nosotros, como bien lo ha dicho, cada familia importa, e importa como si fuese la única. Pero más allá del escándalo que hemos vivido y el escalofriante tramado que se organizó, creo que es importante dimensionar. En el caso de Lima Bonita, es el caso relacionado a Marca Group, donde donde ya hubo un avance de viviendas construidas, eso representa el 0.27% de toda la cartera de Fondo de Vivienda. O sea, no llegamos ni a 1%. ¿Ya? O sea, es importante dimensionar esto. O sea, todo el 99.7% sigue avanzando y siguen colocándose. Obviamente hay mejoras y aprovecho el espacio. Ustedes también han oído hablar de las famosas CTS o empresas que no entregan las viviendas en condiciones óptimas, etcétera, etcétera. Y es por eso que también parte de las reestructuraciones que estamos haciendo es una reevaluación de las ETS. Estamos mejorando los sistemas de selección de las ETS, va a haber un ranking para poder premiar aquellas ETS que no solamente tienen procesos constructivos adecuados, sino que también cumplen con lo que se han comprometido. Entonces, es importante que aquí hemos dado un pantallazo rápido y lo más digamos, relevante, pero eso no significa que vamos a seguir mejorando todo el 99 y pico por ciento que representa toda la cartera de Fondo Mi Vivienda. Gracias. Bien, ahora tenemos intervención. El joven de chaqueta azul, por favor, y puntualiza la autoridad a la que refiere la pregunta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Fernando Cuadros de la República. Un par de preguntas para la ministra Pérez Cuellar. ¿Cuándo se oficializarían estas medidas anunciadas, ¿no? Todos estos bonos, estos paquetes? Y saliéndonos del tema, ante la advertencia de una posible desabastecimiento de agua potable en Lima, no sé qué acciones estarían
calculando, estimando desde el Ministerio de Vivienda para no garantizar el suministro de este recurso? Y también si es que a raíz de un impacto fuerte del niño se van a tomar otras medidas para garantizar la vivienda a las familias afectadas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, varias de estas medidas ya están en curso. La semana pasada, como algunos de ustedes saben, estuvimos en Arequipa. Ya se firmó un convenio con el alcalde provincial. También hemos firmado convenios con alcaldes distritales de Cusco, de la región de Espinar, que como ustedes saben es una zona minera. Tenemos ya el compromiso y la voluntad por parte del alcalde provincial de Cusco. Estuvimos también conversando con el gobernador de Ancash. Entonces ya varias de estas medidas ya están en curso. El tema de obras por impuesto todavía tenemos que cerrar algunos procesos normativos, pero ya estamos, la decisión ya se tomó, es cuestión de días de poder cerrar el reglamento. Y seguramente en el transcurso de las semanas que vienen, el Fondo Mi Vivienda irá anunciando a medida que se van a ir implementando todas estas medidas, pero existe un cronograma de trabajo muy intenso y vamos a seguir avanzando sin pausa, porque es importante, como ustedes bien han dicho, es reordenar la casa. No se trata solamente, como dije al inicio, de un cambio de imagen, eso es lo más fácil. De lo que se trata es un cambio de concepto, recuperar la misión original de Fondo Mi Vivienda, recuperar la confianza. Yo estoy segura que la mayoría de las familias cree en Fondo Mi Vivienda, y yo sí destaco algo que dijo sus colegas, ¿no? Cómo los medios de comunicación nos pueden ayudar a eso. Yo creo que este es un espacio privilegiado. Yo les pediría a ustedes que nos ayuden también, y con eso concluí mi primera parte, a difundir esta buena noticia. Necesitamos recuperar la confianza entre los peruanos, no solamente entre los peruanos y las instituciones, sino entre todos del país. Con respecto del estrés hídrico, ya sea para el caso de Lima, ya se ha pronunciado ampliamente CEDAPAL, se están tomando algunas medidas. El presidente CEDAPAL ya habló de Huascacocha, pero se están tomando otras medidas adicionales. Y también existe un plan de contingencia para el fenómeno del Niño. Y con respecto al tema de vivienda, como ustedes saben, hay muchas familias que se han instalado en zonas de riesgo no mitigable. Ya tenemos un primer padrón identificado en alianza con la Municipalidad de Lima Metropolitana, y la idea es justamente poderles ofrecer el mudarse a estos proyectos que actualmente están en Lima, ya desarrollados. Obviamente la oferta no alcanza a la demanda, la demanda podría ser mucho mayor, pero es parte de lo que estamos trabajando para que en el mediano plazo podamos ir resolviendo ese problema. Ahora, también es importante que se sepa que hay muchas familias que, a pesar de que saben que están en zonas de riesgo no mitigable, no se quieren mudar. Y ahí, bueno, es competencia de las autoridades locales poner a disposición las medidas legales que existen para poder desalojar o proteger de alguna manera a esta familia. Nosotros desde el Gobierno Central haremos todo lo posible para ofrecerles una vivienda definitiva. Lo que no queremos es ofrecerles una vivienda temporal, porque ha sucedido en otros momentos, se mudan de manera temporal, pasan las lluvias, pasa el fenómeno del Niño y regresan a su mismo lugar. Sí, y se vuelve, y así se sigue repitiendo. Entonces, lo que estamos haciendo, trabajando con Piura, con Lambayeque y con otras zonas, es poderles ofrecer una vivienda definitiva. ¿Y para qué? Parte es ampliar este bono, el bono de emergencia, para aquellas familias que están en zonas de riesgo no mitigable, darles un mayor bono para incentivarlas
a mudarse a zonas seguras. Estamos afinando ese producto, estamos trabajando con los gobiernos subnacionales para identificar esos suelos y poder rápidamente brindarles una solución definitiva y no una temporal. Como repito, la decisión final la toman ellos. Nuestro deber es darles esa posibilidad y coordinar con los alcaldes, con las autoridades subnacionales. Bien, muchísimas gracias. Antes de terminar, creo que tenemos una consulta adicional lateral derecho. Sí. Buenas tardes, ministro Lourdes Paucar de Canal N. Es una pregunta en realidad muy puntual. El informe de la Contraloría efectivamente apuntaba a 26 funcionarios en diversos niveles respecto a estas irregularidades. Yo quería preguntarle si dentro del fondo de mi vivienda, dentro de la cartera de mi vivienda, se ha hecho una estimación de si efectivamente todo ese descubrimiento, digamos, de una presunta organización criminal que se había infiltrado allí, estos proyectos paralizados, ¿cuántas pérdidas en plan monetario habían originado? Ustedes están intentando efectivamente, digamos, corregir todo, pero hay pérdidas de todas maneras monetarias, desde proyectos paralizados, el fideicomiso que no se cobró a las empresas involucradas, que es Marca Group, o incluso, bueno, a nivel de imagen, otros cambios que se están haciendo. ¿Ustedes han estimado en cuánto sería hasta el momento lo calculado en eso? Le voy a ceder la pregunta al presidente del Fondo Mi Vivienda. Lo que sí quisiera enfatizar es que la investigación sigue en curso. Entonces, eventualmente podemos tener un primer monto estimado, pero obviamente no sabemos muy bien en qué va a deparar la investigación. Yo creo que es un inicio y vamos a ver cómo la Fiscalía sigue avanzando y cómo la Contraloría también, porque este es un primer informe que saca la Contraloría. Seguramente a medida que vayan profundizando se encontrarán más, se revelarán más hechos. Pero si me permite, le cedo la respuesta al señor Carvajal. Sí, gracias por la pregunta. En el informe de la OSI de la Contraloría se ha identificado una posible pérdida de 33.1 millones de soles. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que los fideicomisos justamente sirven para poder garantizar los desembolsos de los bonos y el aporte de las familias. Entonces, en la medida que nosotros podamos ejecutar esos fideicomisos, esa pérdida se traduciría en cero, ¿sí? Entonces, pero obviamente es todo un proceso, porque para poder nosotros recuperar las posibles pérdidas es que tenemos que ejecutar el patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido es justamente el terreno, los terrenos en cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces hay todo un proceso de liquidación de ese patrimonio. Una vez que se recuperan los recursos, lo primero que se hace es dos cosas: restituir los bonos y restituir los aportes de las familias. Entonces, eso es prioridad número uno. Sobre posibles otros casos, lo que nosotros hemos hecho desde que tomamos la dirección del Fondo Mi Vivienda es revisar todos los fideicomisos de aquí en adelante. Además, no hemos aprobado hasta la fecha ningún fideicomiso porque no reúnen las condiciones y características de seguridad y garantía para poder ejecutar en primer lugar un proyecto, llevarlo a buen puerto y además tener las garantías que eso se pueda dar así. Entonces, estamos subiendo la valla a los fideicomisos, estamos tomando todas las precauciones para que casos como los que ustedes han visto no se vuelvan a repetir. Bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por acá. Sí, de RPP, la primera persona. Puntualizar, por favor, la autoridad que va dirigida a la pregunta. Gracias. Primero va para el director del Fondo Mi Vivienda sobre el tema de bono cano. Sabemos que ya se ha empezado a ejecutar en regiones como Arequipa. En el 2023, ¿qué otras regiones van a tener este tipo de beneficios? Y ministra Jania Pérez de Cuellar, permítame insistir en el tema anticorrupción y el tema también de la meritocracia, porque han sido grandes debilidades de la gestión anterior. ¿Cómo se va a llevar a cabo el nombramiento del personal de confianza a pesar de la meritocracia de la que se habla ahora? Porque finalmente pasa que, como ha ocurrido durante el tiempo en el que estaba la gestión anterior, en donde se favoreció a personas cercanas a Sara Goray,
qué mecanismos, aparte de los que ya han anunciado, se van a aplicar y sobre este ISO antisoborno, de qué manera se va a aplicar durante este nuevo relanzamiento, porque ha ocurrido, ministra, que cuando le preguntamos a los funcionarios qué va a pasar, hay algún estampe con respecto a funcionarios cuestionados, solamente nos dicen se va a investigar, pero de momento no se toman medidas o inmediatas al menos. Contesto la primera parte y luego le cedo el detalle al viceministro. A ver, existen diferentes mecanismos para premiar la meritocracia y premiar también o acercarnos a la imparcialidad de las decisiones. Una de ellas es una recomendación que hace FONAFE, por ejemplo, que es que por lo menos uno o dos de los directores sean directores independientes, que hayan sido o que hayan seguido un proceso independiente. Estamos trabajando con FONAFE en esa línea para aplicar esta recomendación, que además va en la línea de lo que hemos anunciado del buen gobierno corporativo. Luego, la meritocracia existe en el sector público, una ley Servir con perfiles adecuados y especificados, y parte de lo que se trata es de respetar la ley, cosa que no necesariamente se ha hecho en la otra gestión. El gerente general ha sido elegido a través de un proceso de selección por una tercera persona. O sea, no ha sido puesto, digamos, por un tema de confianza. Estamos descubriendo sus talentos. Entonces, la idea es seguir en ese mismo proceso. Es decir, a medida, y como como él ha anunciado, se han ya contratado a 3, me parece, ya de la plana dirigencial, y los otros que vienen van a seguir el mismo proceso. Obviamente esa evaluación se hace a través de una tercera persona, que es una empresa que hace este servicio, y nos propone una terna. Obviamente vemos la mejor idoneidad, vemos que se cumpla con el perfil, y estas personas van a estar sometidas a un control permanente, a metas rigurosas, y en la medida como son puestos de confianza, si no cumplen con las metas, tendrán que retirarse. O sea, el sistema de gestión de un buen gobierno corporativo no solamente queda en el papel, hay una serie de medidas que se derivan de la gestión a través del buen gobierno corporativo que se deberán y que seguramente se van a aplicar a lo largo de estos meses. Y esto también se aplica a otras dependencias adscritas al ministerio, y sobre todo aquellas que están reguladas por FONAFE, que están también reguladas por la SBS. No nos olvidemos que Fondo Mi Vivienda también está regulada por la SBS al ser una suerte de entidad financiera. Entonces, estamos justamente sincronizando todos los criterios y hacer una política de meritocracia, una política de integridad. No lo han anunciado, me parece, pero va a haber una política de integridad que obviamente se tendrá que respetar, y si no se respeta, bueno, apenas haya una alerta, se va a abrir un canal de denuncias. No existía un canal de denuncias, se va a abrir un canal de denuncias, así que cualquier persona, ustedes, es más, miembros de comunicación, pueden establecer algunas denuncias y se tomarán las medidas del caso. Esa es la primera parte, y creo que el viceministro tenía algo que complementar. Gracias, ministra. Con relación al bono Cano, si bien es cierto, existía una ley de fines del 2018 que habilitaba poder financiar mediante el Cano programas de vivienda urbana y rural, no existían las normas habilitantes. Recién en la gestión de la ministra Jania se hicieron los cambios normativos vía DS, vía ley, con la ley en el marco de la ley Compunche, que ya permiten poder utilizar estos fondos para poder desarrollar vivienda urbana, nuestro programa Techo Propio, que es sitio propio y vivienda nueva, y también en vivienda rural. ¿De cuánto estamos hablando? Una potencialidad de más de 5.300 millones. Para que se den ustedes una idea, nuestro presupuesto anual es 1.100 millones. O sea, hay una potencialidad de casi 5 veces nuestro presupuesto.
Y obviamente el paso inicial es firmar los convenios, que bien como indicaron nuestra ministra, ya hemos firmado varios con varios gobiernos regionales y seguimos en esa gestión. Nuestro objetivo es firmar con la mayor cantidad de gobiernos regionales, municipalidades, provinciales y distritales que cuentan con el canon. Tiene un incentivo muy importante, es que la ejecución de los programas de vivienda es sumamente ágil. Este presupuesto canon se puede utilizar en proyectos de inversión. Ustedes saben, los proyectos de inversión toman sus tiempos, tiene que hacerse un perfil, un expediente para desarrollar una carretera, para desarrollar un colegio, tiene sus tiempos, a diferencia de un programa de vivienda que es mucho más ágil, ¿no? Entonces es uno de nuestros principales atractivos y que está calando y está teniendo buena acogida de parte de los gobiernos regionales y locales. Es un trabajo articulado con todos ellos para poder lograr este objetivo común. Como decía nuestra ministra, es parte de una estrategia integral del bono canon. Tenemos Arequipa, tenemos Cusco, tenemos Pasco, tenemos la reunión ahora con Ancash y ya no quisiera seguir adelantando hasta que vayamos firmando eso. Bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. El colega que se encuentra con saco plomo, por favor, pregunta y a qué autoridad está dirigida. Buenas tardes, ministra, señores funcionarios. Mi nombre es Pablo Ramos, de Huila Noticias. Dos preguntas cortas también. Una es acerca de, si bien cierto se continúan las investigaciones, como usted lo ha señalado, y es parte de la historia también, de lo que se quiere cambiar en cuanto al tema de fortalecer todo el tema de anticorrupción. ¿Cuál sería la implicancia del ex presidente justamente de este fondo, el señor Forero, que se encuentra en Panamá? ¿Cuál sería la implicancia y la responsabilidad de este exfuncionario en estos actos de corrupción? Y lo otro, retomando una pregunta de un colega también, estamos próximos ya, o estamos prácticamente con las acciones previas a lo que significa este fenómeno del Niño Global. Usted, señora ministra, hace algunos días ha señalado también desde que en el norte probablemente vaya a ser el sector que no va a tener falta de agua. Sin embargo, existe una preocupación por las regiones del sur, sobre todo, y los especialistas quienes señalan que la carencia de agua va a ser la principal preocupación en esta temporada que se avecina. Usted ha señalado unas acciones, nos gustaría saber si de repente se han aunado algunas acciones con las otras carteras de gobierno, sobre todo cuando en la actualidad, esta mañana, algún sector de parlamentarios han señalado que se debería declarar un estado de emergencia en nuestro país ante esta presencia del Niño Global y lo que significaría para algunos especialistas la carencia de agua en 9 regiones del país, incluida también nuestra capital. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, nosotros no podemos calificar ni tipificar, penalmente me refiero, lo ocurrido por los miembros del directorio y los funcionarios de Fondo Mi Vivienda. Eso le compete a la Fiscalía, eso ya está en curso de investigación. Es evidente que han tenido responsabilidades, pero la verdad que eso está en curso de investigación y preferiría no opinar al respecto porque no es mi competencia, es competencia de Fiscalía determinar el nivel de responsabilidad y la tipificación del delito si es que lo hubiera habido. Con respecto del tema de la declaratoria de emergencia por el fenómeno del Niño, ya se ha declarado. Estamos actualmente en una declaratoria de emergencia por riesgo inminente y eso es lo que nos está permitiendo al gobierno central y a los gobiernos subnacionales poder realizar las acciones de prevención que ya estamos realizando. Este decreto o declaratoria de emergencia va a continuar hasta que podamos tener, por riesgo inminente me refiero, hasta que podamos tener la claridad absoluta de la magnitud con la que va a llegar este fenómeno. Una vez tengamos el Niño Global ya instalado en el Perú, seguramente se hará una nueva declaratoria de emergencia por impacto, que también nos permite y nos habilita como gobierno poder intervenir. Sí es importante entender que en una emergencia hay diferentes niveles de alerta, nivel 1, nivel 2, nivel 4, nivel 5. Hoy
a pesar de que no está tipificado en qué nivel estamos, porque estamos por riesgo inminente, estamos trabajando de manera muy estrecha con los gobiernos subnacionales, gobiernos, alcaldías provinciales y distritales en el llenado de fichas, en intervenciones, ya ustedes ampliamente lo han cubierto. Existe una declaratoria de emergencia por estrés hídrico en el sur o parte del sur, y esto está habilitando a que el Ministerio de Agricultura pueda tomar algunas medidas, por friaje, algunas medidas. Estamos en coordinación con el ANA para ver si se pueden utilizar algunos de los pozos para ofrecer agua en algunas zonas donde los caudales de los ríos no permitieran su potabilización. Estamos evaluando en qué zonas y en qué medida podemos intervenir. En los casos de ciertas zonas sur, por ejemplo, en el caso de Cusco u otras, la autoridad llamada a solucionar este problema es la EPS, que como ustedes saben es competencia de los gobiernos subnacionales. Entonces, estamos en constante coordinación. De hecho, en estos días, esta semana, tenemos una reunión con diferentes EPS a nivel nacional. Va a haber una reunión de trabajo para que ellos nos expliquen cuáles son los planes de contingencia que ellos ya tienen establecidos por ley y podamos hacer los ajustes y coordinar entre todos nosotros en qué podemos fortalecer o en qué podemos acompañar o priorizar. Esta reunión, si bien lo recuerdo, se va a dar, no sé si el jueves o el viernes, pero ya está pactada y es una reunión de trabajo para, estar todos alineados y articulados y esperar y asegurar que haya agua para, no solo por nuestro lado para la población, sino obviamente desde Minagri para la siembra y sobre todo, para los cultivos, pero también para los animales, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido. ¿Por déficit hídrico no hay No. Bien, muchísimas gracias a los miembros de prensa. Ahora, para finalizar la conferencia de prensa, tenemos las palabras de la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ania Pérez de Cuellar. Gracias. Bueno, no quisiera retenerlos más tiempo. Ha sido una conferencia larga, pero creemos que era importante dar a conocer estos cambios importantes. Siempre ustedes son para nosotros actores importantes para dar a conocer a la población y a los stakeholders de qué es lo que estamos trabajando. Tenemos una reunión más tarde con el grupo de empresarios de la banca y otros actores clave para dar a conocer estos acuerdos y estos avances. Así que seguramente seguirán oyendo hablar de nosotros, pero esta vez buenas noticias. Hago un llamado una vez más a difundir estos avances, estos logros, porque sí son logros. Haber revertido esta situación, haber trabajado estos meses de manera silenciosa en crear nuevos productos y crear y recuperar el espíritu con el que fue fundado Fondo Mi Vivienda no ha sido fácil. Lo consideramos un logro, pero también lo consideramos obviamente un desafío. Así que en este caminar ustedes serán aliados importantes para nosotros para restablecer la confianza. El proceso anterior es parte de la historia, quedan cicatrices, pero obviamente el espíritu es seguir avanzando hacia el futuro y devolver y darle esperanza a todas aquellas familias que necesitan hoy una vivienda digna. Una vivienda digna no solamente significa seguridad física, me refiero, pero también significa tener la posibilidad de tener un hogar donde no haya violencia, donde no haya hacinamiento y por lo tanto no haya posibilidades de abusos sexuales, un hogar donde, digamos,
reine la armonía. Es parte de uno de los problemas de la violencia y del acoso sexual y del abuso a niños, es que nuestras familias viven en casas hacinadas y precarias. Y es parte de lo que también tenemos que trabajar como sociedad y como Estado, dar oportunidad de una seguridad en términos físicos, pero también la posibilidad de tener un hogar. A eso estamos apuntando y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Seguramente habrá más preguntas a lo largo de estos días que contestaremos muy gustosamente. Gracias y buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, señora ministra. Invitamos...